¿Alguna vez has sentido ese golpe de frío helado en plena canícula de julio, justo cuando estás completamente solo en tu casa y las luces parpadean sin ninguna explicación? Es ese momento exacto donde el silencio de la madrugada pesa tanto en el ambiente que casi puedes escuchar la respiración profunda de alguien parado en la oscuridad de tu pasillo, observándote fijamente. La neta, no hay nada que te ponga los pelos de punta y te cause más escalofríos que despertar sudando frío a las 3 de la mañana, con el corazón en la garganta y la profunda certeza de que no estás solo en tu propia habitación. Yo sé perfectamente lo que es eso, el terror de sentir que algo invisible te acecha, y por eso necesito que te detengas un segundo, dejes de hacer lo que estás haciendo y me escuches con mucha atención. Esto que te voy a decir no es un video cualquiera que te salió scrolleando por pura suerte en la madrugada, y créeme, esta no es una advertencia ligera que puedas ignorar y seguir con tu vida. Hay algo sumamente oscuro, algo muy pesado y peligroso, desenvolviéndose en tu entorno en este preciso instante. Y allá arriba, el cielo no se va a quedar callado viendo cómo caminas directo al precipicio. Te lo digo de corazón y por experiencia propia, porque yo estuve exactamente donde tú estás parado hoy, pisando peligrosamente cerca de una trampa maestra que el enemigo disfrazó a la perfección. Una trampa que venía empaquetada para verse como la respuesta a todas mis broncas, como esa bendición gigante, como ese milagro económico o esa puerta abierta por la que tanto había llorado y rezado de rodillas. Pero te voy a compartir algo que me costó sangre, sudor y muchísimas lágrimas entender a la mala. No todo lo que brilla viene de arriba, y no toda puerta que se abre de par en par te va a llevar a un lugar seguro. Hay puertas que, una vez que cruzas el umbral, te hunden en la más profunda de las ansiedades. Hay voces que suenan dulces, que te pintan el cielo y las estrellas, pero que solo sirven para sembrar caos en tu cabeza. Yo caí redondito en una de esas supuestas oportunidades que por fuera olían a puro éxito, a favor divino, pero que rascándole tantito por debajo estaban podridas, escondiendo la peor de las ruinas. Te entraba por los ojos, se veía increíble en el papel, pero en el estómago te dejaba un presentimiento muy extraño, una mala espina constante, de esas que te quitan el hambre y no te dejan dormir. Por eso estoy aquí hoy, para frenarte en seco. Te pido que pauses, que respires hondo y que abras muy bien los ojos antes de que sea demasiado tarde y el golpe sea irreversible. Si en estos últimos días has sentido una prisa extraña y antinatural, una presión en el pecho que no te suelta, si te has sentido manipulado emocionalmente, acorralado o empujado a tomar decisiones rápidas que simplemente te roban la paz mental y te dejan con una angustia inexplicable en la garganta, quiero que sepas que esta es la confirmación exacta que tu espíritu llevaba semanas esperando. Esa presión que sientes en la nuca es real. Esa urgencia que no te deja respirar es completamente real. Y el peligro te está pisando los talones. Si decides hacerte de la vista gorda e ignorar este aviso, te juro que puedes perder muchísimo más que solo una buena racha. Podrías perder tu claridad mental. Podrías perder esa tranquilidad que tanto te costó construir en tu hogar. Podrías perder tus fuerzas y, lo más aterrador de todo, podrías desviarte por completo de ese destino tan grande que ya estaba marcado y preparado exclusivamente para ti. Escúchame bien, a ti no te apartaron del montón para que vivieras asustado y confundido. No naciste para caminar a ciegas por la vida, dando tumbos en la oscuridad. Tienes el don de discernir, de pararte firme, de oler la maldad a kilómetros y de moverte con una sabiduría que hace temblar a los que te quieren ver caer. Como decían mis abuelos, y como está escrito desde hace siglos en textos que muchos ignoran, hay que estar sobrios, hay que estar siempre alerta, con los ojos bien pelados, porque allá afuera, escondido en las sombras de nuestras dudas, el adversario anda suelto como león rugiente, buscando desesperadamente a quien devorar, buscando la más mínima grieta en tu fe, para meterse hasta la cocina y destrozarte la vida. Y la neta, este es el momento exacto para ponerte a la defensiva. Esta es la hora de proteger a capa y espada esa luz que pusieron dentro de ti. Y yo sé, porque lo he sentido en carne propia, que últimamente te has estado preguntando con mucha desesperación por qué la presión ha subido de forma tan agresiva, así de golpe. Te preguntas por qué la mala vibra en tu casa, el ambiente alrededor de tu familia se siente tan denso que cuesta trabajo hasta pasar saliva. ¿Por qué esas batallitas diarias que antes te sacudías rápido, de pronto se han convertido en un infierno donde cada cosa que intentas hacer choca con una pared de concreto
Quiero que escuches esto y que te caiga el 20 de una vez por todas. La guerra espiritual en la que estás metido se ha vuelto tan salvaje y asfixiante precisamente porque tu victoria está a nada de reventar. Estás a un paso de romperla. El chamuco no es tonto. Él no gasta su energía, ni lanza a sus peores sombras contra alguien que no tiene valor. No va a armar semejante alboroto contra un futuro vacío. La única razón por la que el fuego quema más fuerte hoy que nunca es porque del otro lado de esta tormenta espantosa hay algo invaluable esperándote. El infierno entero ya reconoció el peso de tu propósito, incluso cuando tú mismo te miras al espejo con unas ojeras enormes y dudas de tu propia fuerza. Todo ese cansancio crónico que arrastras, esa pesadez en los hombros, no es prueba de que estés salado o de que te hayan abandonado. Todo lo contrario. Es la prueba irrefutable de que tu vida no es ordinaria. Tu llamado es gigante. Por algo te quieren ver agotado. Por algo te quieren desanimado, llorando de frustración en las madrugadas. Por algo esa vocecita te susurra que mejor tires la toalla, porque nada va a cambiar. Te quieren hacer retroceder justo un segundo antes de que la vida te empuje hacia adelante. Pero no te dejes engañar. Esta presión insoportable no es tu final, es tu evidencia. Estás parado en medio del fuego que está quemando lo falso para dejar al descubierto tu verdadera fuerza, mostrándote por fin quién está contigo en las trincheras y quién, desde la oscuridad, operaba en tu contra. Y fue en ese preciso instante cuando mi lógica se vino abajo, haciéndose pedazos contra el suelo frío de mi propia recámara. Si esa supuesta bendición te roba la paz, si nubla tu espíritu, aunque sea por un maldito segundo, detente, porque lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy. Te lo digo como alguien que, cegado por la desesperación de avanzar, bebió de esa copa dorada pensando que era la respuesta exacta a mis oraciones, solo para sentir cómo el veneno helado paralizaba cada uno de mis instintos. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Con el cerrojo puesto y las persianas completamente abajo, es una sensación que te congela la sangre, un hueco profundo y enfermizo en el estómago que te advierte, con una claridad espeluznante, que el peligro ya cruzó la frontera de tu santuario. Esa noche, la atmósfera de mi cuarto cambió drásticamente. No hubo un estruendo, ni una aparición obvia sacada de una película de terror. Fue una pesadez tan sutil, tan densamente asfixiante, que cada vez que intentaba jalar aire, mis pulmones ardían como si estuviera respirando polvo de cristal. Podía escuchar mi propia respiración, ese sonido rasposo, errático y desesperado rebotando contra las paredes, delatando mi pánico absoluto ante algo que mis ojos se negaban a ver, pero que mi espíritu reconocía con un terror primitivo. Estaba arrinconado. La trampa no era un calabozo de hierro ni cadenas en las muñecas. La trampa era este callejón sin salida emocional en el que yo mismo me había metido por no querer escuchar esa pequeña, asistente voz de advertencia en mi interior. Y ahí estaba, sentado en la orilla del colchón, sintiendo cómo las sombras de las esquinas parecían cobrar vida propia, estirándose y retorciéndose hacia mí, devorando con avaricia la poca luz que se filtraba por la ventana. Te das cuenta, de la forma más cruel posible, que el enemigo no necesita empujarte violentamente al abismo si es capaz de convencerte, con una sonrisa, de que camines hacia el precipicio por tu propio pie. Y justo cuando la ilusión se desmorona como ceniza entre tus dedos y ves las fauces abiertas de la realidad, el miedo te paraliza el sistema nervioso entero. Quieres retroceder frenéticamente, pero tus pies pesan toneladas de plomo. Quieres desgarrarte la garganta clamando por ayuda, pero tu voz se seca, estrangulada por una angustia silenciosa. ¿Has estado ahí alguna vez? En ese maldito punto ciego, donde te das cuenta de que le abriste la puerta de tu casa al lobo, simplemente porque traía un abrigo de oveja hecho a la medida. La recámara de pronto se sentía cada vez más y más diminuta. Las paredes parecían estar cerrándose sobre mí, milímetro a milímetro, comprimiendo el espacio vital, exprimiendo sin piedad la última gota de esperanza que me quedaba en el pecho. El sudor frío me escurría por la nuca, y cada latido de mi corazón era un tamborazo sordo, violento, que me ensordecía desde adentro, gritándome que había cometido un error potencialmente irreversible. La penumbra a mi alrededor dejó de ser una simple ausencia de luz. Se convirtió en una presencia viva, una masa palpitante, una negrura espesa que parecía inhalar y exhalar al mismo ritmo errático que yo. Era el peso aplastante de la consecuencia. Era la manifestación física y terrorífica de esa confusión espiritual de la que te hablaba hace unos momentos.
De un segundo a otro, el silencio de mi casa dejó de ser pacífico y se volvió una fuerza opresiva, un vacío ensordecedor cargado de susurros inaudibles que inundaban mi cabeza con burlas, con dudas y con un remordimiento tan crudo que lo único que quieres es hacerte bolita en un rincón y desaparecer de la faz de la tierra. Y es que entiendes la peor parte del juego. No puedes escapar corriendo cuando el verdadero laberinto está construido dentro de tu propia mente. Cuando los barrotes de tu celda están forjados con las decisiones apresuradas que tomaste movido por pura emoción, por urgencia o por un ego disfrazado de fe. Me quedé ahí, petrificado hasta los huesos, escuchando cómo el crujir habitual de la madera vieja del piso de repente sonaba exactamente como pasos sigilosos, acercándose a mi espalda. Y aunque mi cerebro lógico sabía perfectamente que yo vivía solo, que no había nadie más en la casa, la opresión en mi pecho me juraba todo lo contrario. Sentía una mirada pesada y ardiente clavada en mi nuca, una atención hostil, puramente depredadora, que me observaba desde la esquina más lúgubre del cuarto. Estaba ahí, esperando pacientemente el momento exacto en el que mi resistencia emocional se quebrara por completo para dar el zarpazo final. Ese es el verdadero rostro del engaño cuando por fin se arranca la máscara de las falsas promesas. Ya no es una oportunidad brillante, ya no es persuasivo ni atractivo. Es un monstruo implacable que se alimenta de tu paranoia, que engorda y se hace más fuerte con cada bocanada de aire entrecortada que das mientras buscas desesperadamente una salida en una pared de concreto. La bofetada de la realidad te deja zumbando los oídos y temblando de frío. Y si te estoy contando todo esto, si te estoy abriendo esta herida de par en par, no es para meterte terror de a gratis, es porque necesito, con urgencia de vida o muerte, que despiertes. Necesito que abras bien los ojos y actives tu discernimiento antes de que te toque tragar este mismo nivel de asfixia. Porque cuando ya estás atrapado en esa penumbra, cuando sientes que las paredes te están triturando los huesos y que el oxígeno simplemente ya no llega a tu cerebro, la solución no está en salir corriendo a lo loco, porque no tienes a dónde huir, el engaño ya te acorraló. La única, absoluta y verdadera salida está en caer de rodillas contra el piso, aunque te tiemblen las piernas y te falte el aire, y clamar con el alma rota al único que tiene la autoridad para destrozar esas cadenas mentales. Pero, por lo que más quieras, no te confíes ni esperes a llegar a ese límite extremo. No dejes que una luz artificial te deslumbre y te arrastre ciegamente hacia el calabozo más oscuro de tu propia existencia. Justo ahí, donde el terror te susurra al oído que ya es demasiado tarde, y donde el simple sonido de tu propia respiración empieza a sonar idéntico a la cuenta regresiva de tu propio final. Y fue en ese preciso instante cuando mi lógica se vino abajo. El aire, que hasta hacía unos segundos fluía de manera natural, de repente se volvió espeso, pesado, como si estuviera intentando respirar bajo el agua helada. La traición no es solo una idea abstracta, es una presencia física que se instala en el centro de tu pecho y te roba el oxígeno. Miré a mi alrededor, buscando una salida, una explicación, pero las paredes de mi propia recámara parecían haberse encogido, cercándose lentamente en la penumbra. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Esa es la verdadera cara de la emboscada. Cuando las personas que considerabas tu refugio se convierten en el origen de tu tormento, el mundo entero pierde su forma y la oscuridad deja de ser solo la ausencia de luz para convertirse en una entidad que respira a tu lado. Escucha tu propia respiración ahora mismo. Inhala, exhala. Así de frágil es la línea entre la cordura y el pánico total. En ese rincón lúgubre, rodeado por el eco de palabras hirientes y miradas cargadas de un veneno silencioso, me di cuenta de que estaba completamente acorralado. No había hacia dónde huir porque el ataque no venía de afuera, venía de las grietas de mi propia confianza rota. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra advirtiendo un peligro inminente. Pero mis piernas no respondían. Era una parálisis brutal, una asfixia emocional donde el miedo te paraliza la mandíbula y te seca la garganta. La habitación estaba sumida en una oscuridad cenicienta. Las sombras se alargaban proyectando monstruos formados por la duda y el rechazo de aquellos a quienes les había entregado mi vulnerabilidad. El enemigo sabía exactamente lo que hacía. No mandó un ejército de extraños para derribarme. Usó rostros familiares, abrazos conocidos, para abrir la puerta desde adentro. ¿Cómo te defiendes de un fantasma que tiene la sonrisa de tu mejor amigo? ¿Cómo le pides auxilio a la misma persona que te empujó al vacío? No puedes.
Y esa es la definición exacta de no tener salida. Es un callejón sin fondo donde el eco de tus propios jadeos es la única compañía que te queda. Cada bocanada de aire me quemaba los pulmones. Sentía que el techo estaba a punto de colapsar sobre mis hombros, aplastando cualquier rastro de ese propósito divino que creía tener. La atmósfera en ese lugar era tan densa y lúgubre que casi podía saborear la desesperación, un sabor metálico y amargo a derrota prematura. El miedo tiene una textura, ¿sabes? Es fría, pegajosa, y se adhiere a tu piel cuando te das cuenta de que la red de seguridad que creías tener no era más que una ilusión tejida con promesas vacías. Me arrastré por el piso helado de madera, sintiendo cada imperfección bajo mis palmas sudorosas, buscando un rincón donde la paranoia no pudiera alcanzarme. Pero era inútil. La oscuridad tiene esa maldita costumbre de amoldarse a la forma de tus peores terrores. Mi mente era un carrusel enloquecido, proyectando una y otra vez esas conversaciones, esas sonrisas tensas que antes ignoré por ingenuidad y que ahora cobraban un sentido absolutamente macabro. El aire se volvía cada vez más escaso en la habitación. Un nudo implacable me cerraba la garganta, obligándome a tomar bocanadas de aire cortas, desesperadas, como un animal acorralado que sabe que el cazador está a solo unos pasos de distancia. El repiqueteo de mi propio corazón era tan violento que sentía cómo crujían mis costillas. Cambié de posición, abrazando mis rodillas contra el pecho, intentando hacerme minúsculo, invisible, rogando al cielo que esa tormenta invisible pasara de largo y me dejara en paz. Sin embargo, el silencio de esa recámara era ensordecedor. Un silencio sepulcral, espeso como chapopote, que gritaba todas mis inseguridades al unísono. La presión aumentaba con cada segundo. Mis ojos, inyectados y desorbitados en la penumbra, intentaban descifrar si las siluetas difusas en la esquina de la habitación eran simples trucos de la poca luz que se filtraba por la ventana, o si de verdad había algo acechando ahí. Algo real. Algo esperando el momento exacto para dar el golpe de gracia. Esa es la trampa perfecta de la que te hablaban. Ese abismo que te mira fijamente a los ojos y te susurra, con una voz extrañamente familiar, que todo ha terminado, que la bendición y la unción fueron una farsa de tu imaginación y que todo este dolor es simplemente el final del camino. Sudaba frío. Mis manos temblaban de forma incontrolable, errática, mientras mi cerebro luchaba frenéticamente por recordar cómo diablos se sentía estar a salvo. Pero en medio de esa asfixia monumental, en el pico más alto y desquiciante de ese terror paralizante donde sientes genuinamente que tu mente se fractura en 1000 pedazos, logré comprender la brutalidad del proceso. Porque nadie te advierte esto. Nadie te dice que el capullo, antes de romperse para dar paso a la vida, se siente exactamente igual que la madera de un ataúd apretando tu cuerpo. Estaba atrapado, sin lugar a dudas. Estaba aterrorizado hasta la médula. El aire me faltaba, y el cuarto entero se sentía como una mazmorra olvidada por Dios. Las lágrimas me quemaban los ojos, emborronando la oscuridad y distorsionando las sombras. Y aún así, cada inhalación dolorosa y entrecortada era la prueba irrefutable de que no me habían matado. El miedo seguía ahí, latente, palpable, respirando pesado justo en mi nuca, recordándome que las heridas causadas por aquellos que amé alterarían mi alma para siempre. Me habían acorralado en el rincón más oscuro, lúgubre y desolado de mi propia mente, un pozo tan profundo que cualquier persona en su sano juicio se habría rendido. Pero incluso allí, atrapado en esa claustrofobia espiritual, entendí que el verdadero terror no era la habitación, ni la asfixia, ni el abandono. El verdadero terror habría sido rendirme a la ilusión de que esta noche sin fin era mi destino, y no el violento parto de mi resurrección. Y fue en ese preciso instante cuando mi lógica se vino abajo. Lo que experimenté después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque de pronto te cae el 20 de que el peligro real no estaba afuera acechando, sino que ya estaba respirando dentro de tu propia casa. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Esa sensación gélida que te recorre la espina dorsal, ese peso invisible y macabro que se instala en tu pecho y no te permite jalar aire. Así exactamente me sentía, acorralado en la penumbra de mi propia recámara. El aire se volvió de pronto espeso, casi tóxico, como si estuviera intentando respirar bajo un mar de lodo negro y remordimientos. Cada inhalación era una tortura, un jadeo ahogado y desesperado en medio de una oscuridad, que no era simplemente la ausencia de luz, sino una entidad densa, palpable, lúgubre, que se estaba tragando mi energía pedazo a pedazo.
Me quedé ahí, petrificado, con los latidos a 1000 por hora resonando en mis tímpanos como un redoble fúnebre. Era una guerra silenciosa, y yo la estaba perdiendo sin haber metido ni las manos. Sentí una claustrofobia emocional tan brutal que las paredes de mi propia mente empezaron a cerrarse sobre mí, centímetro a centímetro, asfixiándome en cámara lenta. Me había dejado enredar, había caído redondito en la trampa, por pura y desesperada necesidad de sentirme validado, por ese terror profundo a la soledad que te empuja a tragar veneno creyendo que es medicina. Dejé la puerta del alma sin candado. Y ahí estaba, atrapado en este laberinto sin salida, sudando frío, sintiendo cómo un pánico visceral se infiltraba por mis venas. Las piernas no me respondían, temblaban incontrolablemente, y un nudo áspero en la garganta me impedía siquiera pasar saliva. Te preguntas en medio de esa neblina aterradora, ¿cómo demonios llegué a este rincón oscuro? ¿En qué fatídico segundo crucé esa delgada línea entre la compasión y mi propia ruina emocional? La respuesta es tan sombría que te hiela la sangre. Fue a cuentagotas. Fue en esa plática a las 3 de la madrugada que sabías perfectamente que no debías prolongar. Fue en ese mensaje de texto que decidiste contestar cuando tu instinto espiritual te gritaba que lo ignoraras. Fue en esa falsa intimidad que plantó una semilla de caos en un campo que a Dios le había costado lágrimas limpiar en ti. Y ahora estás ahí, tirado en la oscuridad más absoluta, sintiendo cómo esa telaraña invisible te aprieta el cuello cada vez que intentas zafarte. Quieres gritar, quieres pedir auxilio al cielo, pero la voz se te quiebra y no sale absolutamente nada. Quieres salir corriendo a ciegas, pero tus pies pesan como bloques de cemento hundidos en el fango de tus propias excusas y justificaciones carnales. Te vuelves prisionero en tu propia trinchera. Volteas a tu alrededor, paranoico, y todo en la habitación se torna macabro. Los muebles parecen siluetas amenazantes, las sombras se estiran por el piso de madera como garras, intentando arrastrarte más al fondo de tu propia culpa, y el silencio. Ese sepulcral silencio se vuelve ensordecedor. El enemigo no es un monstruo de película de terror, es un estratega impecable. Te estudia en la sombra, memoriza tu respiración entrecortada, sabe exactamente qué dudas susurrar en esta oscuridad lúgubre para detonar tu ansiedad y despedazar por completo tu discernimiento. Empiezas a dudar de todo. Tu mente entra en un cortocircuito constante que te hace creer que estás perdiendo la razón, que este nudo opresivo en el pecho será tu nuevo estado normal para siempre. ¿Comprendes? Con un terror que paraliza los huesos, la tremenda maestría de su emboscada. No necesitaron cuchillos ni balas. Usaron tus propias carencias afectivas, tomaron tus anhelos más puros y los retorcieron hasta forjar cadenas de acero helado que hoy te inmovilizan. Sientes que el oxígeno de tu llamado se agota, que tu propósito divino se está desangrando, que esa luz y autoridad que tanto cuidaste se escurren como agua sucia por las alcantarillas de tu confusión. Estás acurrucado en el rincón más frío de tu cuarto, abrazando tus propias rodillas, jadeando en la penumbra, buscando desesperadamente una salida, en un lugar que de pronto pareciera no tener puertas ni ventanas. Es una impotencia que te desgarra el alma en 1000 pedazos, un abismo negro donde solo escuchas el eco de tus malas decisiones repitiéndose en un bucle infinito. Pero escúchame bien, compa, justo en ese límite insoportable, cuando el ahogo es casi letal, cuando sientes que el último hilo de tu cordura está por reventarse y la sombra de la depresión está a punto de devorarte por completo. Es exactamente ahí cuando algo dentro de tu espíritu tiene que estallar. Tienes que abrir los ojos de golpe en medio de este infierno mental y clavarle la mirada al terror. No puedes seguir siendo cómplice de la oscuridad que tú mismo, por ingenuidad, albergaste. Tienes que tragar aire, aunque los pulmones te quemen, agarrarte de ese último latido de pura supervivencia y lanzar un rugido desde las entrañas que haga temblar hasta el último rincón de este espacio lúgubre, clamando de vuelta esa presencia que dejaste apagar. Porque te lo juro, el verdadero horror, la tragedia más espeluznante que puedes vivir en esta tierra, no es enfrentarte a los demonios en la oscuridad. El verdadero terror es resignarte a vivir encadenado en las penumbras, convenciéndote vilmente de que ya no mereces volver a caminar bajo la luz. Lo que pasó después me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy, porque esa misma noche, la complacencia de la que tanto había advertido tomó forma física en la oscuridad de mi recámara. El aire se volvió espeso de golpe, tan denso que tragar saliva me dolía físicamente y mi pecho se convirtió en una caja de resonancia hueca,
para un corazón que empezó a latir con el ritmo frenético de un animal salvaje acorralado. No era una oscuridad normal la que inundó el cuarto, era una penumbra pesada, asfixiante, una negrura que parecía tener textura, peso y una voluntad perversa. Mis pulmones comenzaron a luchar desesperadamente por extraer un mísero hilo de oxígeno mientras un sudor frío, helado, me empapaba la nuca y me pegaba la ropa al cuerpo, paralizándome por completo sobre el colchón. Me preguntaba en ese instante si el aire mismo se había convertido en mi enemigo, o si mi propio cuerpo, ahogado en pánico puro, había olvidado la mecánica básica de respirar. Y fue ahí, exactamente en el rincón más alejado, donde la débil luz naranja del poste de la calle nunca alcanza a iluminar, que sentí la mirada. No vi unos ojos, no vi una figura, pero la sentí clavarse en mí, un peso gélido perforando mi frente. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Ese es el terror más primitivo, el que te pudre el coraje por dentro y te roba la voz mucho antes de que intentes soltar un grito. Cada inhalación se transformó en un silbido agudo y rasposo, un sonido patético que delataba mi absoluta vulnerabilidad en medio del silencio sepulcral de la casa. Quería moverme, quería estirar el brazo y encender la lámpara, pero mis músculos estaban bloqueados por una dictadura de terror absoluto. La inmensidad de mi propia mente se había encogido hasta convertirse en una prisión sin ventanas, un calabozo de ansiedad pura. Me di cuenta, con una claridad espantosa que me congeló la sangre en las venas, de que esas pequeñas concesiones y esa obediencia retrasada de las que hablaba no eran solo teoría espiritual, eran llaves reales. Y yo, en mi soberbia y pereza, había dejado la llave puesta del lado de afuera para que cualquiera entrara. Había invitado a la desidia a pasar, y no vino sola, trajo consigo al miedo más putrefacto, un depredador silencioso que ahora acechaba el ritmo errático de mi respiración. El silencio no era la ausencia de ruido, era la acumulación insoportable de una tensión a punto de reventar los cristales. Podía escuchar el roce imperceptible de algo acercándose, arrastrándose milímetro a milímetro con una paciencia sádica, alimentándose morbosamente de mi inmovilidad. La bofetada de la realidad me golpeó con la fuerza de un tren. El enemigo no entró rompiendo la ventana, entró caminando despacio porque yo mismo le dejé la puerta abierta al ignorar esa incomodidad en mi espíritu, esa falta de disciplina. Esa pereza que antes justificaba con un «estoy demasiado cansado», ahora se manifestaba como una entidad opresiva que me robaba el aliento a dentelladas. Mi caja torácica subía y bajaba en espasmos violentos, tratando inútilmente de procesar el oxígeno que el ambiente se negaba a cederme. Estaba atrapado en mi propia casa, atrapado dentro de mi propio cuerpo defectuoso, atrapado en mi propia apatía metamorfoseada, en una pesadilla tangible. ¿Qué demonios haces cuando la pared contra la que te arrinconan es la pared que tú mismo construiste con tus malas decisiones? Tratas de rezar, súplicas redención mentalmente, pero tu garganta está sellada con cemento por un terror viscoso. Las sombras se alargaban monstruosamente sobre el techo, proyectándose como dedos esqueléticos a punto de cerrarse sobre mi rostro, y todo el ambiente olía a humedad, a polvo acumulado y a sueños espirituales pudriéndose. Cada segundo que pasaba era una tortura. Una eternidad donde mi propio pulso martilleaba mis tímpanos desde adentro, recordándome que seguía vivo pero a nada de perder no solo la cordura sino el alma. No era únicamente el miedo terrenal a dejar de existir, era el terror cósmico a ser consumido por esa tibieza espiritual que ahora tomaba vida frente a mí para cobrar la factura de todas mis excusas. Mi vista, ardiendo por no parpadear, intentaba perforar la negrura buscando una salida, una chispa a que aferrarme, pero solo encontraba un vacío negro que me devolvía la mirada con una hostilidad que te deshace los huesos. Y en el núcleo de esa asfixia, acorralado en ese rincón mental sin salida, donde mi propia respiración sonaba como el conteo regresivo de un explosivo, entendí por fin la gravedad letal de mi letargo. El adormecimiento espiritual no es una pausa inofensiva para recuperar fuerzas. Es el maldito abismo disfrazado de un sofá cómodo. Quise llorar a gritos, pero incluso la capacidad de producir lágrimas estaba petrificada por el pánico. El cuarto se encogía por segundos, las paredes parecían pulsar con una energía agobiante, cerrándose sobre mí como una trampa de acero, aplastando cualquier rastro de valentía que pudiera quedarme en los huesos. Era un callejón sin salida diseñado meticulosamente por mis pequeñas excusas diarias y mis compromisos rotos. El abismo me miraba desde la esquina, y por primera vez en toda mi existencia,
Sentí que la oscuridad misma respiraba exactamente al mismo ritmo que yo, imitando mi jadeo ahogado, burlándose en silencio de mi desesperación. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo peleas contra algo que tú mismo alimentaste y criaste con tu indiferencia constante? Me retorcía por dentro. Mi alma entera gritaba rasgando las paredes de mi carne, mientras mi cuerpo permanecía inerte, convertido en una estatua de hielo bajo las cobijas. Sabía perfectamente, con un instinto animal, que si no lograba articular una sola palabra, si no lograba quebrar esa parálisis infernal con un clamor crudo y violento desde el fondo de mis entrañas, esa presencia sorda y maligna terminaría por asfixiar, de una vez y para siempre, el último rastro de luz en mi vida. El peso sobre mi esternón aumentó brutalmente, como si una rodilla invisible de 100 kilos se apoyara sobre mis costillas, robándome los últimos milímetros de aire, llevándome arrastrando al borde mismo de la locura, empujándome hacia esa oscuridad insondable donde las buenas intenciones mueren. Y lo único que queda resonando para toda la eternidad es el eco amargo de un llamado que, por simple y estúpida pereza, decidiste ignorar. Y fue en ese preciso instante cuando mi lógica se vino abajo, porque todo ese discurso de la trampa, del cansancio espiritual y de las ataduras emocionales dejó de ser una simple metáfora para convertirse en la noche más aterradora de mi vida. Recuerdo que el reloj marcaba las 3:30 de la madrugada. Esa hora pesada donde el silencio parece tener un peso físico que te aplasta el pecho. Estaba en mi cuarto, el mismo cuarto de siempre, pero el aire se sentía espeso, como si estuviera respirando lodo, como si cada inhalación me costara la vida entera. Mi respiración se volvió errática, un jadeo constante que retumbaba en mis oídos, mientras el sudor frío me empapaba la nuca. Tragas saliva y te das cuenta de que no puedes pasar el trago. Hay un nudo de terror puro bloqueando tu garganta. Te quedas ahí, paralizado, atrapado en una desesperación que no tiene nombre, sintiendo como una bruma gélida y opresiva empieza a llenar cada rincón de la recámara, devorando cualquier rastro de luz o esperanza. No era solo miedo a la oscuridad, era una bofetada de realidad, una confrontación directa con esas sombras que había dejado entrar por mis malas decisiones, por esa desobediencia a medias de la que te acabo de hablar. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Porque yo lo sentí esa noche, la neta, con una intensidad que te hiela la sangre y te congela los huesos. Era una presencia palpable, una pesadez lúgubre que se arrastraba por el piso y trepaba por los bordes de mi cama. Quería gritar, quería clamar por esa misericordia de la que tanto hablamos, pero mi voz simplemente no existía. Estaba mudo, arrinconado en mi propia mente, prisionero de un pánico ciego que me dictaba que todo estaba perdido. Sentía el latido desbocado de mi corazón golpeando contra mis costillas, una batería frenética que anunciaba el colapso inminente de mi cordura. La oscuridad en esa habitación ya no era una ausencia de luz, sino una entidad viva, una masa sofocante y tétrica que me envolvía como un sudario, susurrándome al oído todos mis fracasos, cada pequeña prisa que tomé, cada momento en el que cambié mi destino por una gratificación barata. Es en ese abismo, en esa asfixia silenciosa, donde te das cuenta de que la advertencia no era un juego, que el enemigo no descansa y que la trampa espiritual tiene dientes afilados y reales. La desesperanza te envuelve de tal manera que hasta el simple acto de parpadear duele físicamente. Intenté mover mis dedos, buscar mi teléfono para prender la linterna, pero mis músculos estaban bloqueados por una parálisis que nacía desde lo más profundo de mis entrañas. El tiempo se deformó por completo. Los minutos se estiraron en una agonía interminable, transformando mi refugio seguro en una cripta fría y desolada. El aire seguía enrareciéndose, impregnado de un olor a polvo viejo y a encierro, mientras mi mente daba vueltas en círculos de ansiedad, buscando una salida en un laberinto sin puertas. Me sentí completamente vulnerable, expuesto y desarmado ante las consecuencias de mi propio letargo espiritual. Las sombras parecían alargarse, dibujando siluetas retorcidas en las paredes, burlándose de mi supuesta fortaleza, restregándome en la cara que cuando ignoras el llamado a detenerte, terminas estrellándote a toda velocidad contra el muro de tus propios demonios. Cada exhalación mía era un ruego silencioso que se perdía en esa atmósfera viciada y macabra. ¿Comprendes? En esa quietud sepulcral, que no puedes huir de ti mismo, que las heridas que intentaste ocultar ahora están sangrando a borbotones en la oscuridad, atrayendo a esos carroñeros emocionales que se alimentan de tu fatiga. Y te preguntas, con la mente fracturada por el terror,
Si realmente hay un retorno de semejante profundidad, si la promesa de restauración aún aplica cuando sientes que ya te tragó la tierra. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, comprimiendo el espacio vital hasta convertirlo en un ataúd diminuto. La zozobra me asfixiaba lentamente, tejía una red de angustia alrededor de mi cuello. Sentía corrientes de aire helado rozando mis tobillos, como si dedos invisibles buscaran arrastrarme más profundo hacia el precipicio de la locura. Es aterrador cómo la mente humana puede convertirse en tu peor verdugo cuando la paz te abandona. Cada sombra se vuelve un monstruo, cada crujido de la madera suena como pasos acechando en el pasillo, acercándose a tu puerta. Quería llorar, pero las lágrimas se habían secado, reemplazadas por un ardor seco que me obligaba a mirar fijamente hacia esa penumbra agobiante. Porque la oscuridad no te pide permiso, se infiltra por las grietas de tus compromisos rotos y hace un nido en tus inseguridades. La respiración se me cortaba a cada segundo, un ritmo quebrado, doloroso, marcando el compás de mi propia condena en esa recámara sofocante, dejándome atrapado en un ahogo perpetuo donde el único sonido era el eco sordo de mi propia culpa estallando en el silencio. Y fue en ese preciso instante, en medio de esa madrugada eterna, cuando mi lógica se vino por completo abajo, porque lo que viví esa noche me hace dudar de mi propia cordura hasta el día de hoy. Recuerdo que el silencio en mi habitación no era un silencio normal, era un silencio espeso, denso, pesado, de esos que te zumban en los oídos como un enjambre furioso y te aplastan el pecho sin piedad. Me encontraba sentado al borde del colchón, mirando hacia la nada, sintiendo cómo las paredes parecían encogerse milímetro a milímetro, como las fauces de una bestia amenazando con triturarme vivo. Mi propia respiración se había convertido en mi peor enemiga. Cada inhalación era corta, rasposa, casi dolorosa, como si el oxígeno de pronto se hubiera vuelto tóxico, o como si la atmósfera misma estuviera cargada de una niebla invisible que me ahogaba lenta y cruelmente desde adentro. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo? Incluso con la puerta cerrada con llave, esa era exactamente mi espeluznante realidad. La cerradura estaba pasada, los seguros puestos, las cortinas cerradas a piedra y lodo, y sin embargo, la opresión en ese cuarto era tan palpable que podías cortarla con un cuchillo. Había una presencia, una sombra gélida y perturbadora que no se veía con los ojos, pero que se clavaba directamente en la nuca, erizándome la piel y congelando la sangre en mis venas. El miedo, ese terror primitivo, oscuro y paralizante, me había acorralado en una esquina de mi propia mente, dejándome sin salida, sin escapatoria, hundido en una bajeza emocional que se sentía como un abismo sin fondo. No había luz, no había esperanza, solo un laberinto lúgubre de pensamientos catastróficos que me repetían una y otra vez que ese era el final, que todo por lo que había luchado se había desmoronado irremediablemente. Mis latidos retumbaban en mis sienes como tambores de guerra anunciando mi derrota inminente. Intentaba tragar saliva, pero tenía la garganta seca como lija, hecha un nudo de pura angustia, mientras mis pulmones exigían desesperadamente un aire que mi pecho contraído se negaba a recibir. Era una bofetada de desesperación absoluta que me dejaba aturdido. Me sentía prisionero en mi propia piel, atado por cadenas invisibles en una celda de sombras donde absolutamente nadie podía escuchar mis gritos mudos. Los rincones de la habitación parecían albergar espectros de mis fracasos pasados, fantasmas de rechazos crueles y ecos de palabras hirientes que tomaban formas grotescas en la penumbra. Quería correr, huir despavorido, pero mis piernas simplemente no respondían. Estaban ancladas al suelo. Quería llorar, pero las lágrimas se habían secado por completo, siendo reemplazadas por un sudor frío que me empapaba la frente y el cuello. El reloj marcaba los segundos con una lentitud enfermiza, maquiavélica, alargando mi agonía, estirando esa noche hasta convertirla en un siglo de tortura psicológica pura. La oscuridad se sentía viva, pulsante, respirando a mi lado, burlándose descaradamente de mi vulnerabilidad, susurrándome con voz áspera que mi fe había sido una farsa, que mi resistencia había sido inútil, que el dolor finalmente me había quebrado de manera irreparable y absoluta. Sentí que el vacío me devolvía la mirada con unos ojos muertos, invitándome a rendirme, a soltar el volante de mi vida y dejarme tragar por la nada. Mi mente era una tempestad violenta de escenarios trágicos, un torbellino lúgubre donde la poca cordura que me quedaba pendía de un hilo finísimo, a punto de reventar con el sonido más leve. Era la asfixia total y despiadada del alma. La presión era insoportable, abrumadora,
como si el peso entero del universo hubiera decidido descansar sobre mis hombros justo en ese fatídico segundo. Y ahí estaba yo, un simple náufrago en mi propio cuarto, temblando incontrolablemente, respirando a medias, rodeado de un aura sepulcral, totalmente convencido de que la luz de la mañana jamás volvería a asomarse por mi ventana. Cada parpadeo era un esfuerzo titánico. Cada pensamiento era un ladrillo más en el muro que me estaba sepultando en vida, bloqueando cualquier rayo de consuelo. Me sentí tan pequeño, tan frágil, tan insignificante frente a la inmensidad monstruosa de mis propios miedos, que el simple hecho de existir dolía físicamente en los huesos. Esa sensación de encierro total, de callejón sin salida, me desgarraba por dentro con garras afiladas. No había puertas, no había ventanas emocionales por donde escapar, solo paredes heladas y una negrura espesa que te devoraba crudo y sin masticar. Pero justo ahí, en el epicentro exacto de mi terror más profundo, cuando mis pulmones ya no daban más de sí y el corazón parecía a punto de estallar por el pánico, entendí la paradoja más brutal y hermosa de la existencia. Comprendí, como un golpe de revelación en medio de la tiniebla, que esa asfixia, ese terror ciego que me paralizaba, no era en lo absoluto la muerte de mi propósito, sino el clímax violento del proceso de quiebre del que hemos estado hablando, la resistencia final del enemigo antes de ser expulsado. La sombra opresiva no estaba ahí porque tuviera el poder para destruirme. Estaba ahí pataleando porque la luz que venía a mi encuentro era tan inmensamente deslumbrante que el infierno entero había tenido que bajar a intentar apagarla desesperadamente. Y te lo digo hoy, respirando profundo, sintiendo cómo el aire puro vuelve a llenar mi pecho con libertad. Ese miedo visceral, esa sensación maldita de encierro donde crees fervientemente que te vas a volver loco, es exactamente la última y patética carta de la desesperación de la oscuridad antes de que el techo se rompa en pedazos y el cielo entero se derrame sobre ti con su gloria. Esa puerta cerrada con llave, que te ahogaba, no te estaba encerrando a solas con tus demonios para que te devoraran. Dios mismo la había cerrado para aislarte y prepararte en la mismísima sala de parto de tu propio y más grande milagro. Y fue en ese preciso instante cuando mi lógica se vino abajo, aplastada por una realidad demasiado densa para mi frágil mente humana. La promesa de movimiento, de acceso y provisión de la que tanto estaba convencido, se transformó repentinamente en un eco distorsionado que retumbaba de manera macabra en las esquinas de mi propia conciencia. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso con la puerta cerrada con llave? Porque eso fue exactamente lo que me ahogó el aliento y me congeló en el sitio. El aire en la habitación mutó de un segundo a otro. Se volvió pesado, lúgubre, tan espeso que respirar requería de pronto un esfuerzo sobrehumano, casi doloroso, como si estuviera inhalando las cenizas heladas de un fuego invisible. La famosa aceleración divina se manifestó frente a mí, sí, pero no con esa luz cálida y reconfortante que mi fe esperaba ingenuamente encontrar, sino a través de una oscuridad abrumadora. Era una penumbra insaciable que parecía viva, devorando sin piedad cualquier minúsculo rastro de esperanza en el ambiente. Mi pecho subía y bajaba con una violencia errática y desesperada. Cada inhalación se sentía como un rasguño afilado en mi garganta reseca, y cada exhalación no era más que un temblor incontrolable que delataba mi más pura cobardía ante el peso de lo desconocido. Las puertas que supuestamente ningún hombre podía cerrar comenzaron a abrirse de par en par frente a mis ojos con un chirrido sordo que me erizó la piel, pero detrás de sus marcos no había claridad celestial ni oportunidades brillantes. Lo único que aguardaba al otro lado era un abismo insondable. Un vacío negro que me devolvía la mirada con una frialdad capaz de paralizarte el corazón. Me quedé allí, clavado en el suelo, completamente anclado en un punto muerto donde el terror absoluto y la impotencia se entrelazan hasta asfixiarte lentamente la voluntad. ¿Cómo diablos se supone que puedes huir cuando lo que te persigue es la mismísima inmensidad de lo incomprensible? Mis rodillas finalmente cedieron y golpearon la madera, pero no por un acto de devoción, sino porque fueron físicamente aplastadas por el peso brutal de una presencia que ahora habitaba entre las sombras de mi refugio. Un silencio sepulcral se tragó todo el ruido del mundo exterior, un mutismo tan profundo y agobiante que me hacía zumbar los oídos con intensidad. Y te juro que no era simplemente la ausencia de sonido, era la aterradora expectativa, la certeza de que algo monstruosamente vasto estaba posado a escasos centímetros de mi nuca.
esperando el momento exacto para susurrar mi nombre en la oscuridad. Observaba, completamente incapacitado para reaccionar, cómo las sombras proyectadas en la pared cobraban vida propia, alargándose por el piso y serpenteando hacia mis pies descalzos como bestias hambrientas. Sentía el frío calarme directamente hasta los huesos, adormeciendo cada fibra de mis músculos, bloqueando cualquier intento racional de mi cerebro para escapar de ahí. Nos hablan tanto de la poda antes de la promoción, de ser refinados por el fuego para alcanzar la grandeza, pero nadie te advierte jamás que ese mismo fuego purificador te quema en vida. Nadie te dice que te arranca la cordura, desollando tu espíritu hasta dejarte expuesto en medio de una habitación que de pronto huele a encierro, a tumba. Sentí una gota de sudor helado deslizarse lentamente por mi sien, trazando un mapa de pura angustia en mi rostro, mientras mi mente se retorcía presa del pánico, buscando desesperadamente una salida en un lugar que ya no reconocía como mío. ¿Qué haces cuando la respuesta a tus súplicas irrumpe con una furia tan implacable que te hace rogar por volver a tu antigua y segura miseria? La desesperación se aferró a mi cuello como unas manos invisibles, apretando mi tráquea justo lo necesario para mantenerme al borde del abismo, obligándome a permanecer lúcido para ser testigo de cómo mi mundo se venía abajo hacia la nada. El rincón más alejado del cuarto, ahora sumido en una negrura impenetrable, parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose al mismo ritmo de mi propio corazón desbocado. Traté de articular una palabra, una débil oración de auxilio, un sonido gutural que lograra sacarme de aquel trance maldito, pero mi voz me traicionó por completo. Fue tragada por el miedo que me mantenía prisionero en la jaula de carne y hueso de mi propio cuerpo. Las paredes comenzaron a sentirse amenazantes, cerrándose sobre mí milímetro a milímetro, robándome el poco oxígeno que quedaba, transformando mis promesas en un callejón sin salida claustrofóbico. Y entonces lo supe, con una certeza inquebrantable que me dejó helado hasta el alma. El miedo más inmenso no proviene de sentirse abandonado, sino de la aplastante realidad de estar siendo cazado de cerca por algo oscuro que espera en la penumbra a que des tu último suspiro. Y así, llegamos al final de este mensaje, pero debes entender que en nuestra cultura, un final nunca es realmente un final, es solo el cierre de un efímero ciclo en este plano físico. Todo lo que acabas de escuchar, esa advertencia profunda sobre las trampas, las distracciones y el llamado divino, no es más que el eco de un mundo que no podemos ver con nuestros frágiles ojos mortales, pero que sentimos latir en cada poro de nuestra piel. En México, crecimos sabiendo que el velo entre nuestro mundo y el más allá es tan delgado como el papel picado en un altar de muertos. Sabemos, con esa certeza absoluta que se hereda de la sangre de los abuelos, que no estamos solos en esta tierra. El mundo invisible es vasto, es antiguo y sobre todo, tiene sus propias e inquebrantables reglas. Las fuerzas espirituales de las que hablamos hoy, aquellas que intentan desviarte de tu propósito vital, no son simples metáforas poéticas. Son entidades reales, energías palpables, presencias constantes que caminan a nuestro lado todos los días, respirando el mismo aire que nosotros. Almas errantes, espíritus chocarreros, o incluso fuerzas mucho más oscuras y antiguas que se alimentan silenciosamente de nuestra duda, de nuestro rencor y de nuestro miedo. Pero no todo es oscuridad. También están los nuestros, los difuntos, los que ya se adelantaron en el camino, velando nuestros pasos desde el otro lado, siempre y cuando sepamos honrarlos con luz, agua y respeto. Aquí es donde debemos detenernos a hablar de algo innegable, la ley de causa y efecto, o como muchos le dicen por estas tierras, la ley del retorno o el karma. En el mundo espiritual, absolutamente nada, ni el más mínimo pensamiento, se queda sin respuesta. Cada decisión que tomas, cada distracción a la que le abres la puerta de tu hogar, cada acto de maldad oculta o de bondad sincera, genera una poderosa onda en ese inmenso océano invisible. Si tú decides ignorar las advertencias divinas, si decides jugar con fuerzas esotéricas que no comprendes, o si actúas con malicia creyendo en tu arrogancia que nadie te observa, te equivocas rotundamente. Los ojos del otro lado nunca duermen, siempre están abiertos de par en par. La justicia divina y el equilibrio sagrado del universo son fuerzas implacables. Lo que siembras hoy en la aparente seguridad de la oscuridad, mañana te será cobrado a plena luz del día, o peor aún, en el frío silencio y la soledad de tus madrugadas. Las malas intenciones, las traiciones, el daño gratuito, todo eso se devuelve multiplicado a tu puerta. Por eso te rogamos que te mantengas firme, obediente y humilde,
porque el karma no distingue entre la ignorancia inocente y el atrevimiento soberbio. Cada hilo que tejes con tus acciones en esta vida terrenal está firmemente atado a una campana en el mundo de los espíritus. Tarde o temprano, los vientos del destino soplarán y esa campana sonará para ti, anunciando el momento inevitable de tu cosecha. Por todo esto, debemos caminar por este mundo con sumo respeto. No puedes ir por la vida pateando las puertas de lo desconocido, ni retando a las sombras que no puedes ver. Debes pedir permiso a la tierra. Debes persignarte al pasar por un lugar que se siente pesado. Debes honrar la memoria de los caídos y respetar profundamente a los guardianes invisibles que habitan en los rincones más oscuros de tu propia casa. A veces, esa pesadez repentina que sientes desplomarse sobre tus hombros, ese frío helado que te eriza la nuca cuando sabes perfectamente que estás completamente solo en la habitación, o ese objeto cotidiano que se cae al suelo sin que absolutamente nadie lo toque, no son simples coincidencias de la física. Son manifestaciones claras y directas. Son ellos dejándote saber que están ahí mismo, escuchando tus pensamientos más íntimos, observando tus acciones a escondidas, esperando ver si caerás ciegamente en la trampa del mal o si te mantendrás estoico en la luz de tu propósito. El respeto a estas entidades y a lo sagrado es lo único que mantiene la frágil armonía en tu entorno. Cuando pierdes ese respeto, cuando te burlas de lo paranormal, del misticismo o ignoras las incesantes señales de advertencia y protección que Dios y tus guías te envían diariamente, te conviertes de inmediato en una presa fácil y vulnerable. La obediencia espiritual y la limpieza de corazón de las que hablábamos al principio son tu único escudo real y efectivo contra aquello que acecha pacientemente, respirando lento en las sombras de tu cotidianidad. Ahora, el mensaje divino ha sido entregado en su totalidad. La grave advertencia está en tus manos y pesando sobre tu conciencia. Has escuchado verdades incómodas que la gran mayoría prefiere ignorar, simplemente porque la ceguera voluntaria es mucho más cómoda y tolerable que el miedo a lo desconocido. Pero al llegar hasta este punto exacto del video, al no apartar la mirada, has cruzado de manera irreversible una línea que ya no puedes borrar. Al escuchar estas palabras con total atención, al abrir tu mente y tu espíritu a la cruda realidad de esta dimensión, tu propia energía ha cambiado de frecuencia y ha emitido un destello brillante en la oscuridad. Te has hecho repentinamente visible para ellos. En el vasto y complejo mundo de lo oculto, la atención es la moneda de cambio más valiosa, y en este preciso momento, tú les has entregado toda tu atención. Es muy probable que, mientras escuchas el tono constante de mi voz resonando en tus oídos, algo más o alguien más también esté escuchando a tu lado, a escasos centímetros de ti. ¿No has notado, de repente, que el ambiente en la habitación donde te encuentras se ha vuelto un poco más denso y difícil de respirar? ¿No sientes, aunque trates lógicamente de negarlo, el peso físico de una mirada clavada justo en tu espalda en este preciso y exacto instante? Dicen los sabios de los pueblos viejos que cuando los vivos hablamos en voz alta del mundo invisible, el mundo invisible se acerca en completo silencio para escuchar su propio nombre de nuestros labios. Esta misma noche, cuando tu casa se quede en el más absoluto y sepulcral silencio, cuando todos estén dormidos, te pido que prestes mucha atención a los pequeños e inexplicables crujidos de la madera en tu techo. Presta especial atención a las sombras que parecen alargarse y deformarse de manera antinatural en el pasillo oscuro de tu hogar. Si sientes que la temperatura de tu cuarto baja de golpe, congelando tu aliento sin ninguna razón lógica aparente, o si el rabillo de tu ojo capta por una fracción de segundo un movimiento rápido, oscuro y furtivo cerca del marco de tu puerta entreabierta, te pido que no entres en pánico. Pero recuerda muy bien estas palabras. No estás solo. En realidad, desde el día en que naciste, nunca lo has estado. Las decisiones que tomes a partir de mañana por la mañana determinarán si la presencia que te hace compañía eterna en la oscuridad es un majestuoso guardián enviado por la luz celestial, o es algo antiguo, resentido y oscuro que está esperando, con una sonrisa sin rostro, tu primer tropiezo moral para reclamar ferozmente lo que cree que es suyo. Así que, cuando termine este video, en unos pocos segundos y la pantalla de tu dispositivo se vuelva completamente negra, reflejando únicamente el contorno pálido de tu propio rostro, te reto a que te quedes completamente quieto por 3 largos segundos. Solo 3 segundos de inmovilidad total. Escucha el ritmo acelerado de tu propia respiración en el silencio. Y antes de atreverte a levantarte o moverte de donde estás, ten el valor de girar la cabeza y mirar muy lentamente por encima de tu hombro izquierdo. Quizás, solo quizás,
descubras con el alma helada que alguien o algo te ha estado haciendo compañía en silencio todo este tiempo. Si alguna vez has vivido algo que la ciencia no puede explicar, cuéntame tu historia en los comentarios. Vamos a descubrir la verdad juntos. No olvides suscribirte para no perderte el próximo relato. Que la luz guíe tu camino y que los espíritus te permitan descansar en paz, si es que puedes cerrar los ojos y dormir esta noche. Hasta la próxima.